Ser Podcast. Hola, soy Pepa Blanes y en el episodio de hoy del Cine en la Ser, en nuestra sección de entrevistas, tenemos a Manuel Gutiérrez Aragón, uno de los cineastas que más ha ahondado en las llagas de la España reciente, por ejemplo, en el surgimiento del fascismo en Camada Negra. Con él vamos a hablar. El Cine en la Ser con Pepa Blanes. Pues esta semana nos visita Manuel Gutiérrez Aragón, cineasta, novelista, que presenta Rodaje, la historia de iniciación de un joven guionista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, no sé si has volcado tu experiencia, porque por generación y por edad podías ser ese joven cineasta que sabe está en la escuela de cinematografía y que, bueno, pues está entre el activismo, el arte, los amoríos. No sé si hay mucho de tus experiencias en esta novela. Sí, Rodaje, todas las cosas que suceden en Rodaje me han pasado a mí o a gente cercana. No es una autobiografía porque yo empecé en el cine bastante más tarde, 10 años más tarde, pero todo el ambiente de Madrid, los cafés, los amigos, las personas, los actores, esos son los productores. Son verdaderos los productores. A los productores se ha cambiado el nombre para que no haya problemas. Luego te preguntaré por ellos porque me parece interesante cómo los retratas. Claro, tu caso es curioso. Tú dejaste de rodar hace años, pero no has dejado de contar historias. Lo has hecho gracias a la literatura. Esta es tu quinta novela. Seguro que te lo han preguntado muchas veces, pero ¿por qué ese cambio y qué te ha aportado? O qué aporta una cosa y otra? ¿Cómo se cuentan unas cosas y otras? Bueno, ten en cuenta que para hacer una película casi estás más tiempo delante del ordenador escribiendo el guión que rodando la película. La película hay que rodarla muy deprisa porque es mucho dinero el que se juega, ¿no? En cambio, los guiones los dan muchas vueltas, escribes mucho. Yo empecé como guionista y al fin y al cabo pues es contar historias. Tanto el cine como la literatura es contar historias interesantes y tal. Los resortes son los mismos y además los guionistas, de lo que aprendimos fue de Dickens, de Galdós, de Pardo Bazán, que son los que de verdad mantenían el interés del lector, ¿no? Y además había muchas imágenes, en esas novelas había muchas imágenes. O sea que tampoco es tan diferente. Lo que sí es diferente es la vida del cine y la vida del literato. La vida del literato es más solitaria, ¿no? Y la vida del cine pues es estupenda porque estás rodeado de gente por todas partes, que es verdad que mete mucho ruido, da mucho la lata, pero también es verdad que alegran mucho la asistencia, ¿no? ¿Y echas de menos rodar? Echo de menos los equipos, eso, la vida de cine, el salir, los líos. La verdad es que mientras ruedas no es que estés muy alegre ni muy contento, porque todos son problemas, ¿no? Hay más problemas que... Pero cuando pasa el tiempo, pues haber hecho una película es como haber ido a la guerra, ¿no? Está llena de cosas. No has matado a nadie o casi. O casi. Pero es verdad que está llena de fuerza, ¿no? y de situaciones interesantes que no salen en la película, pero sobre todo el trabajo con los actores, ¿no? Que siempre es un lío. Bueno, pues en la literatura no. Pero a cambio de eso, pues tienes más tiempo, le echas un poquito más de arte porque no te presionan los productores. Y bueno, llega un momento en que la literatura compensa bastante del cine. Yo nunca dejé de leer, ¿eh? O sea que sí. Yo era un cineasta lector. Se nota. En Rodaje asistimos, como decíamos, pues a los inicios de un cineasta en Madrid. Es el Madrid de los años 60, el PC, la clandestinidad, las asambleas. Claro, ¿por qué eliges esos años? Y que, claro, está muy presente la lucha obrera, ¿no? Uh-huh. Y hay cosas de la novela que palpitan con el momento actual, ¿no? Salvando las distancias, evidentemente, pero sí que hay muchas cosas, también la hipocresía muchas veces de esos activistas, en la lucha contra la dictadura, una juventud que tenía, no sé si ya un nihilismo, pero no sé si un incipiente nihilismo que ahora es más. Nosotros teníamos más creencias que ahora, evidentemente. Pese a vivir una época gris, siempre pensábamos que teníamos más futuro que ahora, porque nosotros éramos capaces de crear el futuro. Ahora ya, como dicen algunos que protestan por las calles,
me habéis quitado el futuro, ¿no? Entonces teníamos no solo creencias, sino que además lo vivíamos todo muy, muy intensamente. Pero la vida era gris, había hambre todavía en Madrid. Madrid estaba cambiando. Los años 60 son mucho más importantes de lo que parece. Luego, en los años 80, como vino la movida y eso, y la democracia, pues nos hemos olvidado un poco. Pero los años 60 son los años de la píldora anticonceptiva, por decirte algo, que eso cambió las costumbres, ¿no? Bueno, llegaron muchas cosas nuevas, sobre todo de fuera, y los años 60 fueron los años un poco que ya se olvidan los problemas de la guerra civil y ya se mira de otra manera, a todo, ¿no? Ya nadie quería hablar de la guerra civil, no solo ahora, sino que ya entonces incluso los activistas miraban para adelante. Y luego aparecen Bardem y Berlanga, ¿no? De hecho, aparece el rodaje del Verdugo en esos mismos días en los que se condena a muerte a Julián Grimau. Y bueno, la figura de Berlanga es curioso cómo aparece, ¿no? Con esa socarronería valenciana que él tenía. En el año Berlanga en el que estamos, es curioso, ¿no? Con ese tira y afloja entre Bardem y él, de que no quería firmar, sí quería firmar, vete a convencerle. Eso es verdad, eso es totalmente cierto, ¿no? Berlanga siempre se escapaba y Bardem siempre intentaba ser obligarle al testimonio, ya que se defendiera políticamente. El otro no quería. Eran amigos, pero esto casi nunca se cuenta. En realidad, la novela Rodaje nace justamente de eso, ¿no? De pronto un día darme cuenta que mientras estaba rodando El Verdugo, que es sobre la pena de muerte, pues en la realidad había otro juicio, que era el juicio de Grimau, ¿no? Y los dos terminan con una pena de muerte. O sea, tanto la ficción como la de Grimau, ¿no? Que fue, por decirlo así, la última muerte de la guerra civil, porque fue a consecuencias o le inculpaban de hechos ocurridos en la guerra civil. Fue una conmoción internacional, no tanto en España, quizá por la censura, porque no se podía, pero fue una conmoción internacional lo de la muerte de Grimau. En cambio, la película de Berlanga, nadie esperaba que luego se convirtiera en lo que se ha convertido, ¿no? Que es un hito. Dicen que el garrote es inhumano, que es mejor la guillotina. ¿Usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos? No, yo de eso no entiendo. Porque usted es un hombre de bien. Hace falta respetar al ajusticiado, que bastante desgracia tiene. ¿Y qué me dice de los americanos? Fui a ese rodaje y, bueno, siempre me interesaba ver cómo rodaba Berlanga, porque parecía que no se ocupaba, que le hacían la película entre todos, ¿no? Pero al final tenía la última palabra. Y fue el primer rodaje que fue en mi vida, me impresionó, ¿no? Me impresionó sobre todo ver la cantidad de gente que hay en un rodaje, ¿no? La cantidad el caos que hay en los rodajes, el ruido, la gente que pregunta. Parece que todos lo que intentan no es hacer la película, sino meter bulla, ¿no? Bueno, eso me impresionó mucho. Yo entonces empezaba en el cine. Claro, tú ahí estabas en la escuela de cinematografía. Entonces estaba en la escuela de cine, que era una escuela importante. Luego se rompió la comunicación importante, porque de ahí salieron Bardem y Berlanga, y luego todos los demás, Saura, Erice, no sé, muchos, ¿no? Bueno, no sé si sabes que hay una investigación para archivar todas las prácticas de la escuela, que formen parte también de la historiografía del cine español. Yo prefiero que las mías no se vean, que eran muy malas. Seguro que no, pero sí que es verdad que citabas antes a Erice, citabas a Saura, tu propio cine. Era un cine que miraba mucho la realidad del momento, ¿no? Que miraba mucho el tardofranquismo, miraba mucho el inicio de la transición. Yo no sé si ahora notas, o sea, que ya las generaciones de cine actual no miran tanto el momento o el contexto, o quizá no es tan fácil en democracia hacer un cine tan político. Bueno, entonces estábamos casi inventando la transición. Estábamos inventando, no digo inventando el cine porque ya estaba inventado, pero estábamos inventando las formas de mirar la realidad. Todas las películas tenían algo de testimonial, ¿no? No ya por una actitud política, sino tenían una actitud crítica. En la escuela de cine no podía hacerse una película que no tuviera una mirada crítica de la realidad, ¿no? Y entonces se estaba inventando, no había referencias. Y en cambio ahora es verdad, como lo que tú dices, se hace más cine mirando otro cine. O sea, las películas se hacen un poco a partir de otras películas, pero entonces lo estábamos inventando. Vamos a escuchar un fragmento de una película magnífica que es Camada Negra. Pensadlo bien, porque muy pronto llegarán el día y la hora.
antes de lo que suponéis. Algunos creen que porque caiga el árbol todo se acabó. Pero al tronco le salen nuevos retoños cada primavera, porque las raíces están bien hundidas en la tierra. Gracias a vuestro coraje, España volverá a ser un bosque inmenso. Pero cuanto más coraje se tiene, más necesaria es la disciplina. Me da terror escuchar este fragmento porque eso del tronco y las ramas, claro, tú viviste aquellos años, lo retrataste el falangismo en esta película maravillosa, has mostrado la posguerra en Demonios en el Jardín. Yo no sé cómo ves este resurgimiento, o no sé si resurgimiento o ya estaban ahí, como dice la película, de una defensa del fascismo, del franquismo. Bueno, el fascismo nunca muere, porque es una tentación permanente del ser humano, ¿no? Que es pues ser autoritario y mandar sobre los demás por encima de todo. Curiosamente, cuando yo hice Cámara Negra, se criticó porque no era una película del momento. Sí, era de las bandas fascistas que atacaban, ¿no? Que de pronto iban a una exposición de arte y rompían los cuadros, mataban gente, como fue el caso de Atocha. Pero es difícil hacer una película sobre algo que está pasando. Y mientras estábamos haciendo la película, las cosas estaban cambiando muy rápidamente. O sea, la propia censura. La censura prohibió la película, pero luego dejó cosas, luego se puso entera. Estabas haciendo la película y es como si estuvieras en la calle, ¿no? No en un plató, porque estaban pasando cosas continuamente que influían en la película. Eso no te creas que es muy bueno para el cine, ¿no? El cine necesita un poquito de distanciamiento. Tú fíjate que Patria, por ejemplo, es una serie que se ha hecho después de que ha acabado, más o menos, pero ha acabado el terrorismo de ETA, ¿no? Pero hacer las cosas mientras suceden no es fácil para el arte. ¿Por? Pues porque las cosas cambian de día a día. Cuando yo hice, por ejemplo, Todos estamos invitados, que era una película sobre ETA, había una tregua, una falsa tregua, pero había una tregua, pero el día que empecé mataron a unos cuantos, entonces ya no había tregua. No se pueden olvidar los muertos de Hipercor o los de Santa Pola. La pregunta es quién será el próximo. Dios solo hace correr la sangre de los enemigos. Que yo te hacía mirar las cosas distintas, ¿no? No, el arte necesita un poquito de distancia. Y mencionabas Patria, ¿ves cine? ¿Ves mucho cine? ¿Ves muchas series? ¿Cómo es tu relación ahora con el audiovisual español en este contexto tan extraño que tenemos? Bueno, pues las veo y me asombra que se siguen haciendo. Lo que más me asombra ahora mismo es que se siguen haciendo películas, ¿eh? Ahora mismo se están haciendo pues 4 o 5 películas con interrupciones, porque de pronto se pone enfermo un actor o un técnico, hacen burbuja. La burbuja de los técnicos como aparte, los actores también, entonces procuran seguir, pero claro, si se pone enfermo el protagonista, un día se hará una película sobre una película que ocurre en la pandemia. Oye, decías hace unos años, cuando en la Filmoteca hicieron una reposición de tus películas, que ahora sería difícil rodar muchas de tus historias, por ejemplo, Sonámbulos. ¿Por qué sería difícil? Pues no, yo pienso que productores y el público también no vería raro una película así. En eso se ha perdido mucho. Tú ten en cuenta que en los años 60, en los años 70, en los años 70, en los años 80, el público español tenía una gran curiosidad por ver películas. Hoy quizá pues no hemos perdido la curiosidad por ver películas, pero sí por ver cosas diferentes. Y entonces hicimos películas muy diferentes, unas buenas y otras malas, claro. Pero es verdad que el cine tenía muchos puntos de vista. El tipo de cine que yo hacía, como el que hacían otros, que no diré, pero bueno, pues, el propio Berlanga. Hoy hacer una película como El Verdugo tendría sus problemas, ¿eh? Tendría sus problemas, no por censura, sino porque tendría sus problemas, porque diría, no, pero esta visión del ser humano sin tener en cuenta los sentimientos que puedan tener las personas que asisten a una ejecución, no, esto no es políticamente correcto. No, hay una serie de películas que hacíamos entonces que yo pienso que ahora... Con Twitter, no sé si... No las haríamos. No serían de recibo. Juanito, dice, ¿no? Ven. Ven, baja. ¿Es camarero? Servir al caudillo es un honor.
Antes decías lo del productor, que has cambiado el nombre para no ser identificados. ¿Cómo ha sido tu relación como cineasta con los productores? Con esa figura que siempre tan, ¿no? Como que es el cascarrabias que siempre viene el tío Gilito, ¿no? Bueno, el productor de mi película es un poco de caricatura, pues se llama Midas Merlín. Sí. O sea, Midas porque es rico y Merlín porque es un mago, ¿no? Se llama Midas Merlín. Midas Merlín, y es el que hace posible la película de un joven cineasta que empieza, que no cree nadie en él y que va a hacer el primer rodaje. O sea, que es verdaderamente el mago Merlín y el Midas del oro, ¿no? No se parece a nadie que yo he conocido, porque no eran Midas casi ninguno, pero yo he tenido buenas relaciones con los productores, porque el productor no es el malo de la película, el productor es un cómplice del director, que los dos se juntan para intentar hacer una buena película. Habrá de todo, ¿no? Pero desde luego tener la confianza del productor es esencial para que salga una buena película o una buena serie. Los productores de una serie tienen que creer en aquello o en aquellos a los que han confiado para hacer una película. Yo pienso que un poco la broma siempre es que el productor es el rico y el que corta las cosas al director, pero no es así. Para que salga bien tienen que estar de acuerdo. Y quería preguntarte porque, claro, Netflix en otros países, en Estados Unidos o en Francia, está apostando por... Bueno, en Francia es diferente porque el sistema de cine francés es muy proteccionista, pero sí que Netflix está restaurando Napoleón de Abel Gance, por ejemplo. En Estados Unidos está dando un cheque en blanco, ¿no?, a directores como Scorsese o como Fincher, que no pueden rodar con una major tradicional o con una productora, digamos, media. Y sin embargo, en España, pues está haciendo comedias pues así de un poco de corrido, y hay una generación de directores pues como tú, como Víctor Erice, no sé, Cecilia Bartolomé, que llevan mucho tiempo sin rodar y no sé si también ¿por qué Netflix no puede ir a proponeros historias? Bueno, a mí Netflix nunca me ha dicho que no. O sea, lo que pasa es que es difícil. Es verdad que ahora las películas más interesantes las está haciendo Netflix o HBO, es verdad. Es el que se atreve, ¿no? El que se atreve porque puede atreverse. Es el que tiene los resortes suficientes. Claro, el Midas, el que tiene los resortes suficientes para imponer la película. Mire, usted le guste o no, voy a ponerle esta película y luego ya veremos, ¿no? Hombre, eso es muy fuerte. Una película como Roma, por ejemplo, la primera que se me ocurre, pues es una película en principio no comercial, y Netflix va y la hace comercial. Bueno, en eso consiste el cine. Eso es el Midas del cine, el Merlín del cine. Claro, la cosa es que en España no apuestan por eso. A todos nos gustaría ver una nueva película de Gutiérrez Aragón, una nueva película de Erice, que solo tiene 3. Sí, claro, sin embargo es complicado. No sé si también la propia industria... pues no sé, de alguna manera no está reivindicando a no unos padres fundadores, pero casi. Pues sí, eso que dices yo pienso que es la madre del cordero. Yo pienso que es que para que se hagan esas películas también el espectador tiene que tener una cierta complicidad con los directores, y en España se ha perdido un poco, ¿no? De la complicidad que había en la transición, ¿no? En que todos juntos queríamos ver aquella película que casi no se podía hacer. Bueno, pues eso por unas razones o por otras se perdió. Oye, me he quedado con curiosidad. ¿Cómo eran tus prácticas de la escuela de cine? Horribles, eran horribles. Prefiero que no se vean. Ten en cuenta que allí experimentábamos. Como no se iban a poner comercialmente, entonces hacíamos de todo. Es verdad que no había censura, ¿eh? Era de los pocos sitios en España donde hacíamos lo que queríamos. Y bueno, pues estábamos probando. En vez de probar, como pasa ahora, en vez de probar y que salga mal en una película de verdad, probábamos en películas de mentira. Pues Manuel Gutiérrez Aragón, muchísimas gracias. Muy recomendable el rodaje y, por supuesto, ver toda tu filmografía, que siempre es una buena ocasión para hacerlo. Así que gracias. Estupendo. Ahora las películas se ven porque las suelen repetir en televisión. Sí. Gracias. Tonight.
Benito, yo te acuerdo, oh my corazón. Spanish bombs, yo te quiero infinito, yo te acuerdo, oh my corazón. Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one after they died it for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, Irish too, drenched in blood. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.